Hola chicos, bienvenidos al primer vídeo de Momoko. Hoy vamos a hablar del último deseo y de la espada del destino. Son los dos primeros títulos de los 8 libros que componen la saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski. Lo he probado con Google Translate, fijo que está bien pronunciado. La saga de Geralt de Rivia cuenta la historia de un brujo, un ser con una fuerza extraordinaria, grandes poderes, resistencia al veneno y una personalidad realmente tenebrosa y oscura que se pasea por las tierras de Temeria asesinando a monstruos y cobrando por ello. Los brujos tienen fama de que no tienen sentimientos ni tienen emociones, de hecho creen que se mueven únicamente por dinero. Por cierto, Geralt y otros hombres no dejan de decir en el primer libro, en el último deseo, lo asquerosa que es la jeta del brujo, la grima que da y el hecho de que los niños le tienen miedo nada más mirarle. Pero sin embargo las señoritas solo parecen encontrarlo increíblemente arrebatador, porque acaba acostándose con todas. Y sí, va por ti, ojazos. Geralt se pasea por Temeria encontrándose con una gran cantidad de personajes completamente diferentes. Podemos saber si son personajes principales o secundarios porque los principales hablan como si hubiesen leído un libro en su vida y los secundarios tienen una jerga muy... «¿Qué pas? Pa' allá, mentecato, que te reviento», etc. Sin embargo, Geralt tiene una dicotomía. Su oficio se acaba. El mundo está increíblemente dominado por los humanos. Ya prácticamente no quedan monstruos y los oficios y los trabajos de brujo cada día escasean más. Así que, por lo general, la mitad del tiempo se convierte en un vagabundo que se pasea por los sitios siendo invitado a cerveza y a comida por personajes variopintos a los que él no les hace ascos. El último deseo y la espada del destino es la típica obra de fantasía, novelesca, caballeresca, que realmente te vuelve a hacer creer en todos los cuentos de hadas. El último deseo, de hecho, al principio es una reconstrucción de todos los cuentos que todos nos conocemos de Grimm, como puede ser La Bella y la Bestia, o en la espada del destino también hablan de la Sirenita. Sin embargo, los reconstruye de tal forma que los seres mágicos que aparecen en los cuentos son realmente monstruos o personas que han sido hechizadas o gente que está pasando por verdaderas dificultades y eso le otorga muchísima magia porque lo estás leyendo y estás diciendo ¡wow! ¡Es la Bella y la Bestia! ¿Pero qué va a pasar? Todos sabemos lo que va a pasar. De cualquier forma, ambas novelas, El último deseo y La espada del destino, se forjan en 5 pilares fundamentales. Tened cuidado porque vamos a hablar de spoilers, así que si no habéis leído los libros, fuera. Spoilers ahead. La novela, ambas novelas, se sustentan sobre 5 pilares fundamentales. 1. Geralt de Rivia, el gran brujo, siempre será un poco emo. Oh, soy un mutante, no tengo sentimientos, no puedo relacionarme con los humanos, no tengo patria ni identidad. Qué triste estoy, pero no tengo emociones. Yennefer, te amo, pero no tengo sentimientos, así que no podemos estar juntos, chao. 2. Todas las hechiceras de las novelas son unas grandísimas hijas de puta. Empezamos con Visena, la zorra de la madre que aparece de golpe en la segunda parte del libro mientras Geralt se está muriendo y se le sueltan lagrimitas al recordar a su hijo al que abandonó y se lo entregó a un hombre para que lo torturase y hiciese que le estallasen los ojos. Visena va de soy una sanadora y una hippie y yo curo a todo el mundo gratis, pero bueno, todos lo sabemos, realmente las hechiceras son inmortales y esta es realmente poderosa, así que... ¿Qué es la caridad cuando te sobra el oro? Y eso que no estamos hablando de Yennefer, la gran Yennefer. Normalmente a los magos no me caen nada bien, y menos en este libro, pero hay un único mago que yo pensé que podía ser inmensamente razonable, y es Istred. Parece que tiene la cabeza en su sitio, todas esas ideas de magia parece que le van bien. Y por eso Yennefer acaba acostándose con él, mientras está con Geralt, con los dos al mismo tiempo. Cuando tú estás leyendo la novela y has pasado por todas las putadas por las que ha pasado Geralt de Rivia y te sientes inmensamente conectada a él, y a su sufrimiento, y a sus botas de barro, y a no tener dinero, ya que es un mutante y nadie le quiere, que Yennefer te haga eso, tiene tela el asunto, ¿eh? Y aún encima después, como decide que no puede escoger ni entre Istred ni entre Geralt de Rivia, les manda un cuervo o un mirlo. Yennefer es realmente insoportable. Se pasa ambas novelas dándole órdenes a todo el mundo. Geralt trabaja. Geralt sube. Geralt, lávate. Puedo adivinar la raza y el color de tu caballo solamente por cómo hueles. ¡Ah! Yennefer, se te han subido los humos a la cabeza. Recuerda que un día fuiste jorobada. Ah, no, espera. Recuerda que Geralt puede verte como jorobada. Y aún así, te quiere. Maldita. 3.
Ciri es lo mejor que le ha pasado a ambas novelas de Geralt de Rivia. 4. Jaskier, el típico personaje gracioso al que todo el mundo debería adorar. Lo odio. Siempre aparece en todos estos momentos para tocar su mandolín y cantar sus cancioncitas y tocarle las narices a la gente equivocada. Siempre a la gente equivocada, porque de golpe aparece, empieza a insultar a alguien, se lía pardísima, Geralt tiene que salir en su defensa y matar a 40.000 y tener 45 problemas por su culpa y aún encima no saca ni una moneda a cambio. Si Geralt no tuviera sentimientos, como él mucho dice, lo mataría. Vaya que sí lo mataría. Y 5. Todo el mundo ha oído hablar de lo locos que están los brujos, de los pocos sentimientos que tienen, de lo inmensamente fuertes que son, de cómo pasan una iniciación que es una tortura física de la cual solo sobreviven 4 de cada 10 a la primera fase. Pero siempre hay en alguna taberna un gilipollas que necesita tocar las narices. Es como... Mira a ese tío. Mide 2 metros. Está fuerte. Parece un brujo. Vamos a liársela. ¡No! ¡No! ¡Detente! El pobre Geralt no quiere matar a gente con conciencia ni moral. Vale, hablemos de momentazos del libro. Una de mis partes favoritas de las de y suspirar mientras lo estás leyendo es cuando le preguntan a las cerricanas, en la primera parte de todo, que por qué andan con 3 grajos, y estas les contestan, porque es el más hermoso. Y luego sigues leyendo y te das cuenta de que 3 grajos es el dragón de oro, el mitológico dragón de oro, el más fuerte de todos. Y por una vez lo entiendes, era el más hermoso. 2. Cuando Geralt de Rivia amenaza a Ciri con que se va a poner el cinturón en la mano y que le va a dar unos azotes. Ese momento es genial, es súper padrazo, porque a los 5 minutos está leyendo un cuento y contándole la historia del gatito y del zorro que están en el bosque. Geralt de Rivia es un poco gore para ser padrazo, pero es el destino. 3. Cuando Ciri trepa la copa del arbolito porque dice que quiere ser como el gatito del cuento y esconderse de los maleantes. Aunque si Ciri es la hija de Pavetta, no debe de tener un poder oculto inmensamente fuerte, porque recordemos que en el primer libro Pavetta se volvió loca y lanzó una enorme bola de energía verde que hizo que casi Geralt y todo el mundo la palmase. Y además es medio erizo. 4. Cuando en una alucinación Geralt ve en las listas de los hechiceros que murieron en la batalla a Yennefer de Pengerberg. Ese momento es tan triste, por un momento deseas que Yennefer no está muerta y pueden reconciliarse y todo salga bien. Pero el destino no es suficiente, Geralt de Rivia, siempre hace falta algo más. ¿Pero qué más? Golfa, si te acostaste con otro. ¿Pero será? O 5. Cuando aparece Visena, Geralt está prácticamente muerto, pero aún así tiene suficientes fuerzas para echarle narices y decirle: mamá, me abandonaste, no tengo ni nombre, ¿tú sabes lo que me hicieron en la cara? La verdad es que los 2 libros son una pasada, son 8 volúmenes y tengo mucho miedo de que vayan perdiendo completamente intensidad y fuerza. Y voy a ir intercalando otros libros por el medio para no sobresaturarme demasiado con Geralt de Rivia. Pero poco a poco le vas cogiendo muchísimo cariño a todos esos personajes, acabas amándolos y adorándolos a todos. ¡Ya me han regalado el tercero! ¡La sangre de los elfos! Gracias por ver este vídeo. No dudéis en comentar todos los posts que queráis, compartid por favor, y si queréis que analicemos cualquier tipo de libro o mandarnos vuestro micro relato, siempre podéis hacerlo. Sois bienvenidos en Momoko. Chao, chao. Geralt, te odio. Huelo a lila y grosellas. Y te odio. No. Te amo. No. He cambiado de opinión. No. Me mantengo firme. Te quiero.